Nos encontramos en el andén de la estación Santa Lucía, donde Carabineros, en conjunto con el personal de la Seremi de Salud, están fiscalizando los andenes del metro y donde en este momento acaban de encontrar a una mujer sin la mascarilla, la cual va a ser infraccionada. Recordemos que esa es una medida obligatoria para todos los usuarios del transporte público y privado del país y que comenzó a regir durante esta jornada. Han sido varias las fiscalizaciones y al menos nosotros nos encontramos aquí en terreno cuando comenzó el trabajo de la Seremi de Salud, la Seremi subrogante, también en conjunto con el general Valdés, y nos encontramos con esta situación de esta mujer. Estamos a la espera de los detalles también y que si finalmente se le va a infraccionar con esta multa que podría llegar hasta los 2,5 millones de pesos y que significa al menos una sanción importante en una suma de dinero, en una medida que es obligatoria y que se suman también a todas las medidas, las normas que se han sumado por parte de la autoridad sanitaria para prevenir el contagio del COVID-19, especialmente en el transporte público, Cristina. Sí, al parecer aquí no va a haber ni marcha blanca ni partes de cortesía. Al parecer la medida va a ser rápidamente implementada y las multas que, como tú decías, Berio, que llegan a los 2,5 millones de pesos se van a cursar inmediatamente. Al parecer eso es lo que está transmitiendo la autoridad y ahí vemos como la fiscalización está siendo sumamente severa. Esta mujer que fue sorprendida sin el porte de mascarilla está siendo entonces conducida a otro sector de ahí de la estación de metro para que se le haga el proceso correspondiente. Y ahí Carabineros ingresa directamente al vagón del metro para fiscalizar, inspeccionar directamente a los pasajeros y detectar si es que existe alguno de ellos que no esté portando esta medida de seguridad que ya es obligatoria para los pasajeros en el transporte público. Esa pregunta sobre la posibilidad de hacer una suerte de marcha blanca, Berio, no se le hizo a la ministra, ¿no? Sí, pero no, lo que se respondieron al menos es que no va a generarse ningún tipo de marcha blanca. Ya. Es una medida que se va a generar de forma inmediata. De hecho, otra persona también aquí han pasado desde que la primera persona que fue sorprendida, esta vez es un hombre. Vamos a acercarnos un poco para ver si es que podemos también obtener también la reacción de Carabineros frente a esta situación y también las explicaciones de esta persona que anda sin la mascarilla. ¿Ya? Necesitan que lo acompañen hasta el exterior de la estación. Es el segundo en menos de 5 minutos, Cristina, que ha sido sorprendido en Internet. Sí, Berio, ahí tenemos un pequeño problema de audio, evidentemente. Estás en el tren subterráneo de la región metropolitana, de a 2 personas en un lapso de ¿qué? De dos minutos, fueron sorprendidas 3 minutos sin el uso de la mascarilla, arriesgando una multa entonces de 2,5 millones y el reforzamiento por parte de la autoridad respecto de que no hay ni partes de cortesía, ni marcha blanca. Esto es una medida que va a regir desde este día, desde esta jornada, desde las 5:30 de la mañana comenzó a regir y quien se ha sorprendido, quiero decir más bien, no portando las mascarillas va a ser sometido entonces a esta multa que es bastante alta. Imágenes en vivo entonces que estamos recibiendo desde el metro de Santiago y esta fiscalización que está haciendo directamente Carabineros en el andén, subiéndose a los vagones del metro para pesquisar definitivamente el porte de la mascarilla.